Tengan ante todo un gran inicio de cursada en la rotación de diagnóstico por imágenes en nuestra institución. Me presento, soy la doctora María Cecilia Freire, médica residente del servicio. En esta presentación abordaremos los distintos métodos para el estudio por imágenes del sistema urinario, repasaremos la anatomía normal, posteriormente definiremos las patologías más frecuentes, las anomalías del desarrollo y por último los procesos orgánicos primarios. Iniciaremos con un breve repaso sobre la anatomía del sistema pielocalicial y el espacio retroperitoneal. Recordemos que los riñones están localizados en retroperitoneo a la altura de D11 a L2, miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y presentan un espesor cortical de 3 centímetros. Este último puede variar de acuerdo a la patología de base del paciente. Está formado por una corteza y una médula y la misma se halla conformada por pirámides renales que recogen el producto de las nefronas y que se conecta a partir de sus papilas con los cálices menores, quienes vierten el producto hacia los cálices mayores y estos desembocan en pelvis renal y finalizan en el uréter. La siguiente diapositiva muestra un corte axial tomográfico de abdomen focalizado en el riñón izquierdo y su representación gráfica. Es para poder identificar en los distintos compartimientos en los que se divide el retroperitoneo a expensas de la fascia renal anterior o de Geretta y la fascia renal posterior o de Zuckerlanden, generando tres espacios: un espacio pararrenal anterior, un espacio perirrenal y un espacio pararrenal posterior. El espacio pararrenal anterior está conformado por el segmento retroperitoneal del páncreas y del duodeno y la pared posterior del colon descendente y ascendente. El riñón, pelvis renal, uréter proximal, glándula suprarrenal y grasa perirrenal están contenidos por las fascias renales. Es importante visualizar la indemnidad de la grasa perirrenal, ya que de encontrarse alterada podría ser un indicio de un proceso inflamatorio infeccioso del órgano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pacientes añosos suelen tener rarefacción de los planos grasos perirrenales de forma bilateral sin tener ningún tipo de connotación patológica. El espacio pararrenal posterior es un espacio potencial ocupado por grasa. Por otro lado, debemos conocer los estudios por imágenes que disponemos para la aproximación diagnóstica, entre los cuales los más solicitados en la práctica médica diaria son la ecografía, por su bajo costo y fácil acceso, y la tomografía computada, que es el método por excelencia para valorar el sistema geniturinario. Secundariamente, la resonancia magnética y el urograma excretor y ya en forma más específica la angiografía. Antes de determinar qué estudios solicitaremos, debemos considerar su costo-beneficio basándonos tanto en los criterios clínicos del paciente como así en los efectos adversos de los métodos a emplear. Comenzaremos con el urograma excretor, que es un método radiográfico que consiste en la realización de radiografías seriadas, previa y posterior a la administración de contraste endovenoso, que es un contraste iodado no iónico. Las indicaciones son tanto para la evaluación anatómica y funcional como de las anomalías congénitas, como pacientes con clínicas de cólico renal o con hematuria, para control pre- y post-litotricia, para pacientes con lesiones en la mucosa del árbol urinario superior o tuberculosis urinaria, entre otros. Dentro de las contraindicaciones tiene relación con la utilización de la radiación ionizante, pacientes que no pueden recibirla, como es el caso de las embarazadas, y el empleo del material del contraste, ya aquellos pacientes que tengan alergia al yodo o insuficiencia renal, porque es la vía de eliminación del mismo. La técnica, en realidad, en un principio el paciente tiene que tener una preparación con laxantes y el consumo de simeticona para disminuir la tensión superficial de aire y vaciar la vejiga. La técnica consta de tomar una primera placa de directa de árbol urinario desde el borde inferior de las costillas hasta el borde inferior del pubis, luego se inyecta el contraste endovenoso y comienza la toma seriada de las placas, objetivando el realce de las distintas estructuras del árbol urinario. En la fase nefrogénica se observan los riñones a los 3 minutos de haber administrado el contraste. En la fase excretora observamos tanto los cálices renales como las pelvis renales excretando el contraste en la fase perirográfica a los 5 minutos, los uréteres a los 15 minutos de la administración del contraste y la vejiga entre los 30 a 45 minutos post la administración del contraste endovenoso. Finalmente se realiza una última fase, que es la postmiccional. Tenemos entonces una primera placa de RX simple de árbol urinario, donde vamos a observar los contornos renales objetivados en amarillo, las líneas rojas nos marcan los bordes del psoas, visualizar la escasa represión de la vejiga y la mínima cantidad de aire en las asas intestinales. Esto quiere decir que el paciente está correctamente preparado para la realización del estudio. En el borde inferior izquierdo visualizamos el reloj que marca el tiempo cero.
La primera imagen, como marca el reloj, es a los 2 minutos en la fase nefrogénica, donde objetivamos tanto las sombras renales como del músculo psoas, no se visualiza aire en las estructuras intestinales y la vejiga no se encuentra llena. A los 5 minutos, en la fase pielográfica, observamos a los riñones excretando con sus grupos caliciales, pelvirrenal y uréteres normales y la vejiga que comienza a llenarse con el material del contraste. A los 15 minutos, en la fase ureteral, donde visualizamos la indemnidad de los mismos. A los 30 minutos, evaluamos a la vejiga en su máxima represión y finalmente tomamos una placa postmiccional. Tenemos que tener en cuenta que podemos tener dos improntas, una impronta uterina, una impronta prostática y también la impronta intestinal. Esto nos hablaría de la importancia que es que el paciente esté correctamente preparado para que podamos estudiar de forma también adecuada la vejiga. Continuaremos con la tomografía. Se produce por el paso de rayos X por el cuerpo del paciente en un movimiento helicoidal, al tiempo que el paciente se desplaza en una camilla a través del gantry que contiene un tubo giratorio de rayos X. Los detectores están ubicados en el lado opuesto del tubo y captan los rayos X que atravesaron el cuerpo. A partir de los datos obtenidos por los detectores se emplean algoritmos matemáticos para poder reconstruir las imágenes axiales, coronales, sagitales y tridimensionales. Contamos con una escala Hounsfield que se asigna un valor a las distintas densidades de los tejidos, adjudicándose el 0 a la densidad de agua, el -1000 a la de aire y el más de 3000 al hueso compacto. Las indicaciones son las mismas que para el urograma, incluyéndose en este caso pielonefritis, lesiones ureterales, complicaciones de trasplante y obstrucciones urinarias. Las contraindicaciones también son similares porque se utiliza radiación ionizante y el mismo medio de contraste. Con respecto al protocolo de urotomografía es muy similar al del urograma porque realizamos una primera adquisición sin contraste, luego administramos el contraste y en 3 tiempos diferentes hacemos 3 adquisiciones. Es lo que se denomina un protocolo trifásico. Hacemos una adquisición en tiempo arterial o cortical a los 70 segundos de haber administrado el contraste, una segunda adquisición en fase portal o nefrográfica entre los 100 a los 120 segundos de haber administrado el contraste y por último a los 3-5 minutos de haber administrado el contraste evaluamos la fase de excreción. Si ya tuvieron la clase de hígado es un protocolo similar, es trifásico, pero con los tiempos un poco más extensos porque en realidad en la fase arterial lo que yo quiero evaluar no es la arteria, sino el realce córtico-medular del órgano. En la fase portal no quiero evaluar la vena porta, sino evaluar el realce difuso y homogéneo del parénquima renal. Y a su vez en la fase de excreción lo que quiero valorar es la excreción por los uréteres y la vejiga. Otro dato a tener en cuenta es que no se administra el contraste oral para la pacificación del tubo digestivo debido a que en este tipo de protocolos se realizan reconstrucciones del árbol urinario y el contraste oral se interpondría entre las estructuras que quiero reconstruir. Acá tengo 2 ejemplos de las reconstrucciones que se hacen con el software del tomógrafo, una reconstrucción MIP y una reconstrucción en render. Con respecto a la resonancia, recordemos que no utiliza radiación ionizante, sino que las imágenes se generan mediante la energía de radiofrecuencia emitida por los protones de hidrógeno cuando se manipulan los campos magnéticos potentes generados alrededor del paciente. Los átomos también tienen la propiedad de spin, que se alinean con el campo magnético, entonces cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia se altera la alineación de los spines y entonces a medida que los protones vuelven al estado de equilibrio, la energía de radiofrecuencia que emiten durante este tiempo de relajación se puede medir mediante la corriente generada por una bobina receptora. Cada tejido tiene distinto tiempo de relajación según cuál sea el contenido de agua y de composición molecular general. Se aplican otros gradientes de campo magnético y otros pulsos de radiofrecuencia para obtener distintas secuencias. Las indicaciones son las contraindicaciones de la tomografía, es decir, pacientes que no pueden recibir la radiación ionizante o que no pueden recibir el contraste endovenoso. Las contraindicaciones de la resonancia son pacientes que presentan marcaplazos o implantes ferromagnéticos o que tienen incapacidad de cooperar ya que es un estudio largo. Pacientes que tienen claustrofobia deberán evaluar si pueden realizar el estudio debido a que el tamaño del gantry es menor con respecto al del tomógrafo. Con respecto al protocolo de uroresonancia debemos tener 4 secuencias básicas, el axial T1, el axial T2, el axial T1 post-contraste y el coronal T2. A modo de repaso, recordemos que las
Secuencias ponderadas en T1 se utilizan para ver estructuras anatómicas, que el líquido se va a ver hipointenso y el músculo se va a ver isointenso, y que la grasa, la sangre, la melanina y las proteínas se verán hiperintensas en esta secuencia. Las secuencias ponderadas en T2 se utilizan para evaluar los procesos patológicos. Hablando mal y pronto, los procesos patológicos brillan, es decir, son hiperintensos en el T2, al igual que el líquido, y encontramos al músculo hipointenso. Estas dos características de cómo se visualiza el líquido y el músculo es lo que hace la diferencia entre el T1 y el T2. En el T1 el líquido es hipointenso y el músculo es isointenso. En el T2 el líquido es hiperintenso y el músculo es hipointenso. Tenemos acá cómo se visualizan los tres métodos que evaluamos anteriormente: el urograma excretor, la uroresonancia y la urotomografía. Continuamos con la geografía por sustracción digital, que es un tipo de radioscopía donde se toma una serie de rápidas radiografías visualizadas en tiempo real. Se usa una imagen tomada antes de la inyección del contraste para sustraer digitalmente hueso y otros tejidos. La desventaja es que es un procedimiento invasivo mediante el cual se debe ingresar a una arteria por vía percutánea para acceder a la vasculatura. Las indicaciones es para pacientes que se sospeche lesión vascular o que tengan un tumor, para un mapeo prequirúrgico o para embolización. Por último, hablando de los métodos diagnósticos, tenemos la ecografía, que es una técnica no invasiva que se basa en el principio del pulso eco. El transductor se desliza sobre la piel y emite pulsos de ondas sonoras hacia el cuerpo, que luego funcionan como un receptor que registra la energía de eco. Una computadora interpreta las ondas sonoras como imágenes en tiempo real. La ecografía no permite visualizar bien los tejidos a través de los huesos y el aire, porque el hueso absorbe la mayor parte de la energía sonora y el aire la refleja. Tenemos dos cortes: un corte longitudinal o corte sagital y un corte transversal o corte axial. Estos dependen de cómo nosotros colocamos el transductor en relación al órgano. En el corte longitudinal coloco un transductor vertical en relación al órgano que quiero estudiar, en este caso el riñón. Y en el corte transversal coloco el transductor en forma horizontal en relación al órgano que quiero estudiar, en este caso el riñón. Este es el riñón derecho porque este es el hígado. Y como las ondas sonoras provienen desde este sector, todo lo que yo encuentre de este lado es anterior, todo lo que encuentre de este lado es posterior. Y de acuerdo a los planos, entiendo que al ser un corte longitudinal, este es el polo superior del riñón derecho, este es el polo inferior del riñón derecho. A su vez, este es el sector derecho del riñón derecho y este es el lado izquierdo del riñón derecho. Bueno, vamos a hablar ahora sobre patología y no podemos dejar de mencionar la enfermedad renal quística. Las masas quísticas renales son hallazgos extremadamente frecuentes tanto en tomografía como en ecografía, y el problema radica en diferenciar un quiste simple de un quiste benigno de un quiste potencialmente maligno. Por lo que se creó una clasificación denominada clasificación de Wozniak, que se utiliza solamente para la ecografía y la tomografía. La resonancia no entra dentro de esta clasificación, y es similar al BI-RADS en mama, porque básicamente a partir de la morfología de los quistes se dispone un tipo de clasificación y se va a establecer el tipo de seguimiento o tratamiento. Es como un lenguaje universal que tenemos entre los imagenólogos, urólogos, nefrólogos y clínicos al hablar de una imagen quística. Por un lado tenemos el Wozniak 1, que es un quiste simple, es decir, que es un quiste bien hipodenso, de densidad líquida, es decir, de 0 a 20 unidades Hounsfield en la tomografía, o bien anecoico o negro en la ecografía. Y este tipo de quistes no requieren ni tratamiento ni seguimiento. Los Wozniak tipo 2 son quistes benignos pero complicados, miden menos de 3 centímetros, pueden tener tabiques finos o calcificaciones de menos de 1 milímetro en su interior y no requieren seguimiento. En 1993 se agregó una clasificación de 2F porque se encontró que había mucha diferencia entre los de tipo 2 y los tipo 3 y quedaban una escala de grises entre medio, digamos. Así que en este caso tenemos a quistes que miden más de 3 centímetros, son quistes densos que van a medir más de 20 unidades Hounsfield, que tienen calcificaciones, nodulaciones, septos, engrosamientos de la pared, y este tipo de quistes van a necesitar un seguimiento por tomografía o por resonancia, primero a los 6 meses, después al año y después una vez al año por 5 años.
Los quistes Bosniak tipo 3 siguen siendo quistes complejos con septo en su interior que presentan ligero realce con la administración del contraste endovenoso. Estos quistes hay que estudiarlos porque tienen una alta probabilidad de malignidad y en muchas ocasiones terminan en la resección. Los tipo 4 ya dejan de ser lesiones quísticas, son más bien masas sólidas que pueden contener un contenido de tipo quístico o de tipo líquido y que tienen un ávido realce tras la administración del contraste endovenoso. Estos tipos de lesiones son malignas hasta que se demuestra lo contrario. En este caso tenemos los Bosniak tipo 1, tenemos dos cortes ecográficos longitudinales, el de la izquierda parece ser el riñón izquierdo, el de la derecha parece ser el riñón derecho por su relación con el hígado. Recordemos que las ondas sonoras provienen desde este sector, por lo cual esto es anterior y esto es posterior, este es el polo superior y este es el polo inferior del riñón, donde evidenciamos en ambos polos inferiores una imagen anecoica, es decir, negra, de bordes lisos y finos, con refuerzo acústico a posterior. ¿Qué es el refuerzo acústico posterior? Es esta sombra blanca que ustedes observan en relación a esta imagen anecoica o negra. Siempre que yo vea refuerzo acústico posterior en relación a una imagen anecoica, yo ya sé que esa imagen es líquida y me quedo tranquila. Entonces, esto es un quistes Bosniak tipo 1. Presentamos acá dos cortes axiales de tomografía sin la administración de contraste y en fase córtico-medular en la imagen inferior izquierda y dos de resonancia focalizados en el riñón derecho y en el riñón izquierdo respectivamente. Las de resonancia es el riñón izquierdo. En las de tomografía visualizamos una imagen redondeada de paredes lisas de aspecto quístico, porque aparentemente parece ser que mide entre 0 a 20 unidades Hounsfield, que no presenta realce tras administración de contraste endovenoso. Las imágenes de resonancia en secuencias ponderadas en T1 y en T2 se visualiza una imagen redondeada de bordes definidos, hipointensa en el T1 y hiperintensa en el T2. Tenemos que tener en cuenta que igual la clasificación de Bosniak no se aplica en resonancia. Bosniak tipo 2, recordemos que son quistes que pueden ser un poco más densos y que pueden tener finos tabiques y calcificaciones en su interior y que miden menos de 3 centímetros. En la imagen superior observamos un corte longitudinal ecográfico donde en el polo inferior evidenciamos una imagen anecoica con refuerzo acústico posterior con fines tabicos en su interior. La imagen inferior es un corte axial de tomografía posterior a la inyección del contraste endovenoso en fase córtico-medular, donde se evidencia una imagen líquida con tabiques en su interior que no realza tras la administración del contraste. Este tipo de quistes no requieren seguimiento. Continuamos con los Bosniak 2F, se visualizan dos cortes tomográficos axiales, sin contraste y en fase excretora, donde visualizamos una imagen redondeada de más de 3 centímetros, un poco más densa, parecería ser, en el polo superior del riñón de derecho, con tabiques nodulares en su interior. Esta imagen es un Bosniak tipo 2F, por lo cual tiene que tener un seguimiento. El Bosniak 3, tenemos acá dos cortes tomográficos axiales, una fase sin contraste y una fase posterior a la administración del contraste en fase córtico-medular, donde visualizamos en el polo superior del riñón izquierdo una imagen hipodensa, porque da aproximadamente 21 unidades Hounsfield, que presenta ávido realce tras la administración del contraste endovenoso en el sector que está en relación al riñón. Esta imagen se consigue, como es una imagen líquida que realza con el contraste endovenoso, es un Bosniak tipo 3 y hay que estudiarla. Y finalmente tenemos el Bosniak tipo 4, donde tenemos dos imágenes, un corte coronal tras la administración del contraste tomográfico y un corte longitudinal del riñón derecho, donde visualizamos en el polo superior una imagen heterogénea, nodular, que tiene imágenes anecoicas en su interior y un poco de refuerzo, por lo cual puede tener un componente quístico, pero es más bien sólida esta lesión.
Y en la tomografía se observa, si bien no tengo la fase sin contraste, que esta lesión presenta realce tras la administración del contraste, que genera distorsión de la arquitectura del polo superior y que impresiona invadir la vasculatura. Esta lesión es maligna hasta que se demuestre lo contrario, chicos. Continuamos con los quistes parapiélicos, que son quistes no corticales que se producen adyacentes al parénquima renal. Se creen que son de origen linfático y reemplazan la grasa del seno renal y pueden desplazar o comprimir las estructuras adyacentes. En tomografía o resonancia sin contraste o en ecografía pueden confundirse con hidronefrosis, es decir, la dilatación del sistema colector renal, pero se despeja esa duda mediante la administración del contraste, ya que los cálices aparecen llenos de contraste comprimidos por los quistes parapiélicos. No revisten ningún tipo de importancia clínica. En la imagen superior tenemos un corte coronal de tomografía en fase de excreción donde evidenciamos los cálices excretando el contraste y los quistes parapiélicos comprimiéndolos. En la imagen inferior podemos visualizar un urograma excretor en la fase pielográfica parecería ser, donde observamos a los cálices renales excretando con imágenes quísticas subyacentes. Continuamos con la hidronefrosis, como dije anteriormente, es la dilatación del sistema pielocalicial. Se considera hidronefrosis cuando es mayor a 10 milímetros la distensión de la pelvis renal medida en el plano axial. De acuerdo a la bibliografía donde lo lean, van a tener distintas clasificaciones. La que nosotros generalmente tomamos es esta, de grados o hablando de severidad. El grado 0 corresponde al riñón sin hidronefrosis. El grado 1 o leve es la pelvis renal que está ligeramente dilatada sin ectasia calicial. El grado 2 es la pelvis renal moderadamente dilatada con ectasia calicial. El grado 3 o severa es la pelvis renal grande con los cálices dilatados y el parénquima renal puede estar normal o adelgazado. Las entidades que producen dilatación del sistema pielocalicial son múltiples, puede ser desde un cálculo, desde un tumor, desde anomalías congénitas, desde reflujo vesiculolateral hasta un útero grávido en el caso de las embarazadas. Tenemos acá dos imágenes, tenemos por un lado en el de la izquierda un urograma excretor en fase pielográfica donde observamos que el sistema colector del riñón derecho está más dilatado en relación al del izquierdo. Por el otro lado, en el lado izquierdo tenemos un corte longitudinal de ecografía donde evidenciamos importante dilatación del sistema pielocalicial. Acá tenemos ejemplos de uroresonancia. La imagen de la izquierda se evidencia dilatación del sistema pielocalicial del riñón izquierdo, mientras que en la imagen de la derecha se observa importante ectasia pielocalicial del sistema colector del riñón derecho. Acá tenemos los ejemplos en un urograma excretor de los distintos grados de hidronefrosis, teniendo en cuenta la N como el grado 0, donde el paciente no tiene hidronefrosis, el grado 1 o leve, donde tiene ligera dilatación de la pelvis sin ectasia calicial, el grado 2 o moderado, donde tiene moderada dilatación tanto piélica como calicial, y el grado 3, donde hay una importante dilatación pielocalicial que puede estar asociado a alteración del parénquima renal. El ureterocele es una dilatación quística sacular del segmento intramural del uréter terminal secundaria a una obstrucción congénita del meato ureteral. El megauréter es la dilatación parcial o total del uréter debido al mal funcionamiento de su segmento terminal. Es decir, que muchas veces el ureterocele está acompañado de megauréter. En este caso tenemos tres imágenes. En el caso de la izquierda, un urograma excretor en fase ureterovesical, donde se observa lo que se llama el signo de la cobra, que es el uréter terminal ligeramente dilatado dentro del meato. Por el otro lado, en el lado derecho superior, tenemos un caso de resonancia, visualizando megauréter con ureterocele derecho, y en la imagen inferior tenemos un corte axial de tomografía en adquisición de excreción objetivándose ureterocele izquierdo. Vamos a hablar un poco de litiasis renal. Tenemos acá cortes longitudinales de los riñones donde evidenciamos dentro del sistema calicial imágenes ecogénicas, es decir, blancas, que generan sombra acústica posterior. ¿Qué quiere decir esta sombra? Que justamente se genera como una sombra negra a punto de partida de esta imagen ecogénica.
Si nos fijamos en esta imagen, podemos ver que a punto de partida de esta imagen ecogénica con sombra acústica posterior se genera dilatación de los cálices. Esto es un cálculo. Entonces, de ecografía quiero que tengan dos conceptos claros. Por un lado, el quiste, que es una imagen anecoica que genera refuerzo acústico posterior, y por el otro lado, los cálculos, que son imágenes hiperecogénicas que generan sombra acústica posterior. Por otro lado, acá mostramos la importancia de que el paciente tenga una adecuada preparación, es decir, que tenga la vejiga replesionada, porque a partir de esto podemos observar el uréter derecho que está dilatado a expensas de una imagen en su tercio inferior ecogénica con sombra acústica posterior en relación a un cálculo descendiendo. Por el otro lado, tenemos en esta imagen derecha el uréter dilatado con una imagen ecogénica y sombra acústica posterior. En relación a lo que es la litiasis colariforme, es un cálculo colariforme, se denomina porque ocupa la mayor parte del sistema colector y se asemeja a un coral. Está compuesto por fosfatos de amónico magnésico, producto de la degradación de la urea por parte de las bacterias productoras de ureasa. Muchas veces comprometen la función renal, ya sea por un fenómeno obstructivo, entonces terminan operándolo a estos pacientes, por lo cual es importante que se informe. Entonces acá tenemos dos imágenes, por un lado la de la izquierda, que es un urograma excretor en la fase de árbol urinario directo sin la inyección del contraste, donde evidenciamos en topografía del riñón derecho una imagen radiopaca con la forma justamente de los cálices del riñón. Vemos en la tomografía en corte axial sin la administración del contraste, en el riñón derecho, en relación a los cálices del mismo, una imagen bien densa en relación a calcio que corresponde justamente a una litiasis colariforme. Acá tenemos dos imágenes, una del urograma excretor en su fase de árbol urinario y otra en la fase ureterovesical, en la cual podemos observar en ambos casos la radiopacidad en relación a la topografía del riñón izquierdo, en relación a un cálculo colariforme. Con respecto a la litiasis vesical, tenemos que tener acá los tres tipos de métodos diferentes. El urograma excretor en fase vesical, donde observamos las imágenes de defecto de relleno en su interior. En la parte superior derecha tenemos una imagen de ecografía, transversal de la vejiga, donde se observa una imagen ecogénica con sombra acústica posterior en relación a cálculo, como hablé anteriormente. Y por último tenemos una imagen axial en tomografía visualizada en región vesical, donde observamos una imagen de densidad cálcica en el interior de la vejiga e impresiona esta vejiga, si bien no tiene una importante represión, que tiene engrosamiento difuso de sus paredes en relación a una vejiga de esfuerzo. Continuamos con las enfermedades inflamatorias e infecciosas y no podemos dejar de mencionar la pielonefritis, ya que es la patología más frecuente. Es una enfermedad del túbulo intersticial que ocurre más frecuente en mujeres de 15 a 35 años. El diagnóstico en la mayoría de los casos se establece a partir de los hallazgos clínicos y analíticos. Los métodos por imágenes se reservan para descartar complicaciones o para pacientes que no responden al tratamiento. En este caso tenemos dos imágenes de tomografías en cortes axiales. En la de arriba parece ser una fase nefrogénica y la de abajo ya en fase excretora, donde visualizamos en la superior agrandamiento renal izquierdo con relación a su contralateral, asociado a defectos de perfusión segmentario. Fíjense que hay áreas que no realzaron con el contraste endovenoso, algunas tienen forma de cuña y hay pérdida de lo que es la relación córtico-medular. En la imagen inferior, que estamos en fase excretora, se visualiza que hay un agrandamiento de ambos riñones con imágenes de defecto de perfusión segmentarias bilaterales y algunas áreas como en forma de cuña, además de la pérdida de diferenciación córtico-medular. Acá tenemos otro ejemplo y si tuviese que decir que se queden con una imagen, es con la imagen inferior derecha, ya que acá observamos la administración del contraste endovenoso, que ya están en fase excretora aparecería,
Áreas en forma de cuña mal delimitadas que se extienden desde la papila hasta la corteza renal y que no realzan tras la administración del contraste, y bandas alternantes lineales, hipodensas e hiperdensas, dando un patrón en nefrograma estriado o lo que se llama también en rueda de carro. Este patrón es súper característico de pielonefritis. Ninguna persona que lo vea va a dudar de que esto es una pielonefritis. Acá tenemos más bien en forma de cuña los defectos de perfusión. En ecografía es un poco más complicado ver el patrón en rueda de carro, pero sí hay signos indirectos como agrandamiento o aumento del tamaño renal, dilatación del sistema pielocalicial, pérdida de la diferenciación córtico-medular. Aquellos operadores más experimentados suelen ver áreas hipoecoicas e hiperecogénicas intercaladas en relación al rueda de carro, como están marcadas acá, áreas hipoecogénicas e hiperecogénicas. Continuamos con la pielonefritis enfisematosa. Es una infección necrotizante del parénquima renal que afecta especialmente a pacientes diabéticos con mal control de su enfermedad. Generalmente se produce por uropatógenos gram negativos que se comportan como anaerobios facultativos, y el tratamiento es quirúrgico. Acá tenemos dos ejemplos de tomografía, una sin contraste, la de la izquierda, y otra tras la administración del contraste en fase córtico-medular, visualizando gas dentro del parénquima renal. Tenemos la cistitis enfisematosa, que es una patología poco frecuente y que es generada por Escherichia coli. El tratamiento va a ser antibióticos más drenajes, por lo cual es importante informarla. Tenemos en la izquierda un corte axial de tomografía ventaneada. Nosotros muchas veces ventaneamos para poder ver si hay neumoperitoneo, porque a veces podemos confundirlos con el aire que está dentro de los intestinos, y en este caso puse esta ventana para que vean bien cómo se observan el gas que está justamente en el perímetro de la pared vesical. Acá tenemos un urograma excretor donde las flechas blancas marcan justamente cómo parece en el espesor de la pared hallarse imágenes como si fuesen burbujas aéreas en su interior. Continuamos con las anomalías del desarrollo. Vamos a hablar primero de la atrofia de la hipoplasia, recordando que la hipoplasia es una anomalía del desarrollo en la que uno o los dos riñones tienen una cantidad reducida de nefronas, y esto puede generar una disminución del tamaño del órgano. La atrofia es una patología que produce la reducción del tamaño, entiéndase en enfermedad renal crónica. En esta tomografía, en corte axial sin contraste endovenoso, podemos observar una marcada disminución del tamaño del riñón derecho en correlación a su contralateral, que muchas veces en compensación puede estar aumentado de tamaño. La ectopía renal se produce cuando el brote ureteral y el blastema metanefrénico no llegan a desplazarse con normalidad, y lo más frecuente es que encontremos un riñón pélvico. Tenemos dos tipos: la ectopía renal propiamente dicha, en la que la posición anómala de un riñón está digamos, homolateral a donde tendría que estar justamente en la fosa renal, y no está fusionado con su contralateral. La ectopía renal cruzada es el riñón afectado se localiza por completo en el lado contralateral y está fusionado con el riñón de ese lado. En esta representación, por tomografía con contraste endovenoso en fase excretora, visualizamos que el riñón izquierdo está localizado a nivel de la pelvis. En relación a la fusión, tenemos que hablar del riñón en la herradura, que es básicamente la fusión más frecuente. Es una fusión congénita de los polos inferiores de los riñones. El istmo se extiende a través de la aorta a nivel de la arteria mesentérica inferior, lo cual impide el desplazamiento de los riñones hacia las fosas renales. Estos pacientes tienen mayor predisposición a presentar carcinomas de células transicionales. Se identifican dos cortes tomográficos axiales, el de la izquierda en fase excretora y el de la derecha en fase córtico-medular, identificándose ambos riñones unidos a partir de sus polos inferiores y extendiéndose anteriores a la aorta abdominal. Acá tenemos dos ejemplos de cómo se hallan estos, la fusión tanto en los polos inferiores en un urograma excretor como en una reconstrucción render. Por otro lado, tenemos lo que denominamos tosis renal, que es el descenso anormal de las siluetas renales con los cambios posicionales. ¿Cómo diferencio una tosis renal de una ectopía? Sería la pregunta, porque yo tal vez
hago el estudio y encuentro que uno de esos riñones está a nivel pélvico. Y se diferencian por la longitud del uréter. En la tosis renal, la longitud del uréter es normal, mientras que en la ectopía, la longitud del uréter va a ir desde donde está posicionado el riñón hacia la vejiga. Y esto se debe a que en la tosis renal en algún momento esos riñones se encuentran en las fosas renales, pero después con los cambios posicionales van descendiendo. Por último vamos a hablar de los tumores de las vías urinarias. Comenzaremos con el angiomiolipoma, que es un tumor benigno, que como dice su palabra está formado por músculos, vasos y grasa. Tenemos acá dos ejemplos, una ecografía, que entiendo que no es la mejor imagen, pero es una ecografía, este es el riñón en corte longitudinal, y observamos en el polo inferior una imagen ecogénica que no me genera sombra acústica como me generan los cálculos. Esto quiere decir que esto es una imagen sólida y ecogénica. Yo cuando veo esta imagen sólida y ecogénica en el riñón, pienso que es un angiomiolipoma hasta que me demuestren lo contrario por otro método. Es muy poco, prácticamente solo el angiomiolipoma lo puedo observar de esta manera en el riñón, salvo que sea un cálculo, pero como repetí, el cálculo suelen tener la sombra acústica posterior. Después por el otro lado tenemos la tomografía en corte axial, parece ser posterior a la administración del contraste, donde evidenciamos una imagen que es bien hipodensa, que parece tener un ligero realce tras la administración. Si yo mido esa imagen, probablemente a mí me den densidad negativa, quiere decir que es densidad grasa. Acá les puse otros ejemplos donde tenemos cortes axiales con contraste y en fase excretora, visualizándose una imagen voluminosa, sólida, nodular, heterogénea, predominantemente hipodensa, que si lo mido me va a dar una densidad negativa. Es un angiomiolipoma. Con respecto a los tumores renales malignos, tenemos que tener en cuenta que tenemos distintos estirpes de tumores renales, siendo el más frecuente el de células claras en un 70%, y que si bien el diagnóstico de los estirpes tumorales es anatomopatológico, uno por imágenes puede llegar a sospechar qué tipo de tumor se trata. Para la cursada y para el examen, yo quiero que a ustedes les quede que sospechamos de que una lesión es maligna cuando es una lesión grande de más de 3 centímetros, heterogénea, lobulada, que puede tener focos de hemorragia, puede tener necrosis, por lo tanto va a ser heterogénea, y que es hipervascular, es decir, que va a tener un ávido realce tras la administración del contraste endovenoso. Se dice que en relación a su valor basal va a tener hasta 10 a 30 unidades Hounsfield de aumento en relación al valor de densidad basal. Esto en realidad es característico de los tumores de células claras, la hipervascularidad. En el caso de los tumores cromófagos, tienen menos vascularización, por lo tanto realzan menos con el contraste endovenoso. Los tumores papilares no realzan con el contraste endovenoso. Entonces, para la vida quiero que sepan de que no siempre va a haber un ávido realce en los tumores malignos renales. Pero también hay que tener en cuenta de que los más frecuentes son los de células claras y que son los más frecuentes. Y que justamente estos son los hipervasculares. Por eso, para la cursada quiero que tengan en cuenta de que son hipervasculares, heterogéneos, lobulados. Obviamente sí me van a alterar la arquitectura del riñón. Seguimos con los tumores de urotelio, son menos frecuentes. Tenemos acá un corte transversal de una ecografía de un riñón derecho, evidenciando a nivel de los cálices una imagen de congenicidad de partes blandas, heterogénea, isoecoica, que no presenta un claro plano de clivaje entre el uréter y el riñón. La misma imagen en un urograma excretor en la fase pielográfica observamos una imagen de defecto de relleno en el grupo calicial medio. Acá tenemos dos cortes tomográficos axiales, la de la izquierda sin contraste, la de la derecha en fase excretora, donde podemos observar en el sin contraste tal vez un poco dificultoso observar de que en realidad acá hay una imagen, una masa que me genera como un defecto de relleno a nivel de lo que es el sistema colector del riñón derecho. Y seguimos por último con los tumores vesicales. Tenemos acá dos imágenes en urograma excretor en fase vesical y un corte axial de vejiga con contraste endovenoso, donde observamos en el urograma excretor, en la placa vesical, una imagen de defecto de relleno parietal,
En la tomografía axial se evidencia un engrosamiento irregular de la pared focal, que en este caso realza con el contraste, pero puede no realzar. Y algo que me parece importante destacar es que si yo me confundo esa imagen con un coágulo o no tengo en claro si eso puede estar en la pared o no, lo que puedo hacer es hacer una adquisición en decúbito prono y evaluar si esa imagen es móvil. Si esa imagen es móvil, claramente no es una lesión tumoral de la pared. Y acá tenemos el último ejemplo, donde tenemos 3 cortes axiales de tomografía, sin contraste, con contraste y en excreción, donde podemos ver un engrosamiento focal a nivel de la pared posterior de la vejiga que presenta realce tras la administración del contraste endovenoso. Bueno, hemos terminado. Les agradezco por su atención y espero que les haya sido de utilidad. Su duda no molesta, por lo que les dejo mi mail para evacuar cualquier tipo de interrogante, maria.freire@diagnosticomedico.com. Vuelvo a agradecerles por su atención y les deseo mucha suerte en el examen.